No era una vivienda cualquiera, era un refugio del terror. Cuando las fuerzas especiales irrumpieron en la mansión de Castor, no sabían exactamente con qué se toparían. Estaban preparados para encontrar bóvedas llenas de dinero, armas de alto calibre y un lujo desmesurado, pero lo que descubrieron superó todas sus expectativas. En el sótano, la verdadera pesadilla se desveló. Un espacio pensado no solo para ocultar secretos, sino para desaparecer a personas. Ganchos colgaban del techo, drenajes en el suelo y herramientas de tortura revelaban la brutalidad de los actos cometidos en ese lugar. La captura de Castor no fue un simple golpe. No se trataba de un miembro más del cártel ni de un sicario con un historial sangriento. Era la pieza fundamental en el engranaje financiero de los Chapitos. El hombre que hacía posible que millones de dólares circularan sin dejar rastro. El arquitecto de una red de lavado de dinero tan sofisticada que había burlado a las autoridades por años. Sin embargo, incluso los más detallistas cometen errores. Y cuando él lo hizo, los organismos de inteligencia estaban preparados para atraparlo. Castor no era un hombre de armas, ni estaba al frente de masacres, ni aparecía en videos empuñando fusiles de asalto. Su arma era otra: el dominio de los sistemas financieros globales y la capacidad de manipularlos a su favor. Había estudiado en universidades de renombre, aunque su título nunca fue oficial, y se decía que poseía más talento que los economistas más brillantes del país. Ese talento lo había puesto al servicio del cártel. Con su ayuda, los Chapitos pudieron expandir su influencia, transformar dinero ilícito en inversiones legítimas y, lo más importante, comprar lealtades a todos los niveles del poder. A diferencia de otros capos, Castor no vivía rodeado de ostentación. Aunque tenía mansiones, autos de lujo y relojes que costaban más que una casa promedio, todo estaba cuidadosamente administrado. Sabía que el verdadero poder no residía en exhibirse, sino en operar desde las sombras. Su refugio era una fortaleza, diseñada para resistir cualquier intento de incursión, con sistemas de escape, vigilancia de última generación y una guardia personal extremadamente selecta. No cualquiera tenía acceso a su círculo cercano, y por años eso lo mantuvo protegido. Sin embargo, nada dura para siempre, y la traición que selló su destino estaba cerca. Las investigaciones sobre Castor llevaban tiempo en marcha, pero el problema era siempre el mismo. Su sistema era casi impenetrable. Sus cuentas bancarias estaban en paraísos fiscales, sus transacciones se realizaban en criptomonedas imposibles de rastrear, y sus socios eran tan paranoicos como él. Cada miembro de su red tenía un rol específico y nadie sabía más de lo necesario. Sin embargo, la información crucial llegó desde adentro. Alguien rompió el pacto de silencio. Durante meses, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y México analizaron patrones financieros, escuchas telefónicas y movimientos extraños en la red de Castor. Pero no fue hasta que recibieron una pista anónima que la cacería comenzó de verdad. No se sabe con certeza quién fue el traidor. Algunos creen que fue uno de sus asistentes personales, alguien que tenía acceso a las contraseñas más importantes. Otros aseguran que fueron varias personas, cada una aportando una pieza del rompecabezas. Lo cierto es que la información que llegó a las autoridades fue tan detallada que parecía imposible que proviniera de una sola fuente. Con esos datos en mano, la operación para capturarlo fue diseñada con precisión quirúrgica. Sabían que Castor tenía su propio sistema de vigilancia y que cualquier movimiento sospechoso lo haría desaparecer en cuestión de horas. No podían permitirse fallos. El asalto a la fortaleza se realizó en la madrugada, en total sigilo. La mansión de Castor estaba protegida por un equipo de seguridad de élite, mercenarios dispuestos a disparar primero y preguntar después. La orden era clara: capturarlo con vida. Los primeros disparos retumbaron en la noche cuando los guardias intentaron repeler la incursión. La resistencia fue breve pero feroz. Algunos sicarios lograron atrincherarse en la parte superior de la mansión, pero los comandos ya habían dominado la planta baja en menos de 5 minutos. Mientras tanto, Castor corrió hacia su refugio subterráneo, su último escondite, pero no había salida. Cuando lo hallaron, estaba acorralado, sin armas en las manos, sin intentar escapar. Su mirada era vacía, pero en su rostro se reflejaba una extraña serenidad, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. No intentó negociar ni suplicar.
simplemente observó en silencio mientras lo esposaban. Sin embargo, la mayor revelación no fue su captura, sino lo que hallaron en su refugio. Los documentos encontrados podrían derribar un imperio. En los archivos incautados había pruebas que nadie esperaba. Papeles con nombres y contactos de todo el mundo, políticos y empresarios que hasta ese momento parecían intocables. Había información sobre cuentas bancarias secretas, transacciones millonarias y grabaciones de reuniones privadas. Un tesoro de datos comprometedores que, si salían a la luz, podrían sacudir las más altas esferas del poder. Las autoridades sabían que no podían divulgar todo de inmediato. La información era demasiado explosiva. Si se filtraba de golpe, muchos de los implicados tendrían tiempo para ocultarse o borrar rastros. Se comenzó un proceso de análisis y clasificación, identificando qué datos podían usarse como pruebas judiciales y cuáles eran demasiado sensibles, incluso para un expediente oficial. Pero había algo más. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el registro detallado de pagos a jueces, policías, militares y hasta funcionarios de gobiernos extranjeros. La red de corrupción era mucho más amplia de lo que cualquiera imaginaba. No solo se trataba de un cártel operando con total impunidad, sino de un sistema entero respaldado por la complicidad de figuras que, en teoría, debían luchar contra él. El silencio que siguió a la caída de Castor, tras su captura, fue ensordecedor. Las repercusiones no tardaron en llegar. Algunas figuras políticas desaparecieron de la vida pública de la noche a la mañana. Empresas enteras cerraron operaciones de forma repentina y se desató una purga interna en las instituciones de seguridad. Aunque nunca se reveló oficialmente cuántos agentes fueron despedidos o reasignados, lo más inquietante fue el silencio absoluto. A pesar de la magnitud de la información descubierta, pocos detalles salieron a la luz. Se emitieron comunicados oficiales, se habló de un golpe histórico al crimen organizado, pero muchas de las conexiones que Castor había documentado nunca fueron mencionadas en los medios. Era evidente que había presiones para mantener ciertas cosas en secreto. Hoy, la historia de Castor sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Su captura fue un golpe devastador para el cártel, pero no significó su fin. Su conocimiento financiero sigue siendo invaluable, y se rumorea que, incluso desde prisión, algunos de sus sistemas siguen operando en las sombras. Lo que es seguro es que su caída dejó una marca indeleble en el submundo criminal y que, aunque su historia parezca haber llegado a su fin, las consecuencias de lo que reveló seguirán resonando por mucho tiempo. Lo que descubrieron en esa casa cambió la perspectiva de todos los agentes involucrados. Las pruebas de las transacciones financieras, aunque ya preocupantes por sí solas, no eran nada comparadas con lo que encontraron al ingresar a una habitación sellada con una puerta metálica. Al forzar la cerradura, los agentes entraron en lo que parecía una escena sacada de la peor de las pesadillas. Las paredes, cubiertas de manchas de sangre seca, mostraban huellas de dolor y sufrimiento. Marcas de uñas en la madera y cadenas oxidadas colgando del techo confirmaban la brutalidad de lo ocurrido en ese lugar. En medio de la sala, sobre una mesa de metal, descansaban cuchillos afilados, pinzas y jeringas llenas de sustancias misteriosas. En una esquina, un generador zumbaba suavemente, y al abrirlo, los agentes encontraron bolsas etiquetadas con órganos humanos. Los números eran fríos y deshumanizantes, una muestra de que en ese lugar la vida humana no tenía valor. Nadie dijo una palabra. El ambiente se volvió irrespirable. La visión de aquella habitación quedó grabada en la mente de todos los presentes, recordando la oscuridad que podía gestarse bajo la apariencia de la criminalidad. Las comunicaciones se volvieron un caos. Lo que había comenzado como una operación para neutralizar a un operador financiero se transformó en el hallazgo de una de las escenas más perturbadoras del narcotráfico moderno. Los cadáveres, aún recientes, fueron retirados con la mayor discreción posible, y las pruebas forenses se manejaron bajo un silencio absoluto. Aquella escena guardaba secretos que no podían ser revelados sin consecuencias catastróficas. La noticia de este descubrimiento no podía salir a la luz sin poner en peligro la seguridad de los involucrados, y mucho menos podría filtrarse al público. Mientras los agentes salían, algunos aún pálidos por lo que habían presenciado,
Uno de ellos, con voz temblorosa, dejó escapar un susurro que resonó en los oídos de todos. Este tipo no solo lavaba dinero, manejaba algo mucho peor. Las palabras quedaron flotando en el aire, pero nadie quería reflexionar demasiado. Todos sabían que lo que habían encontrado no solo afectaba al narcotráfico, sino que podría involucrar a figuras mucho más poderosas. Con el amanecer, la operación pasó a convertirse en una misión de contención. El área fue acordonada y se impuso un control absoluto de la información. Solo unos pocos mandos superiores conocían la verdadera magnitud del hallazgo. Los CEs fueron retirados sin dejar rastro y las pruebas se manejaron con extrema confidencialidad. Sin embargo, en los días siguientes empezaron a circular rumores. Se hablaba de documentos que podrían implicar a personas de alto rango en tratos con el narcotráfico. Algunos afirmaban que Castor no solo había sido un operador financiero, sino también el guardián de secretos que, de ser revelados, pondrían en peligro a figuras poderosas del gobierno. En los círculos de inteligencia, algunos especulaban sobre la posibilidad de que detrás de todo esto estuviera alguien más importante, alguien en el poder. Podría ser que Castor tuviera un aliado en la presidencia. La incertidumbre se apoderó de todos, y mientras las preguntas crecían, pocos sabían si realmente encontrarían las respuestas. Después de recolectar todo el material hallado en la casa, fue almacenado en una bodega sencilla pero segura. Cajas llenas de discos duros y cintas etiquetadas con fechas y códigos. Fue solo cuando comenzaron a revisar las grabaciones que los agentes comprendieron la magnitud de lo que tenían entre manos. La primera cinta que decidieron ver era reciente, grabada apenas semanas antes de la ejecución de Castor. La grabación mostraba una bodega iluminada por luces fluorescentes, con el suelo cubierto por plásticos oscuros y las paredes de concreto desnudo. Se oían risas apagadas y conversaciones triviales, como si lo que estaba por ocurrir fuera un asunto de poca importancia. Pero en el centro de la escena, 4 hombres con las manos atadas y los ojos vendados se encontraban arrodillados. Sus uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, estaban sucios y rasgados. Los soldados, rígidos y tensos, intentaban mantenerse erguidos mientras las sombras se movían a su alrededor. En la grabación, uno de los hombres, alto, con una chaqueta oscura y gorra negra, sostenía un machete con la punta apoyada en el suelo. La cámara se desplazó lentamente, enfocando a las figuras que rodeaban a los prisioneros. De repente, apareció Castor, con una expresión serena, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. A diferencia de los demás, él estaba impecable, sosteniendo un cigarro en una mano y una botella en la otra. Sonreía mientras conversaba con alguien fuera de la toma. Uno de los soldados, con voz temblorosa, intentó hablar. «Por favor, Cano». Pero su frase fue interrumpida por un golpe en la cara con la culata de un rifle. El sonido sordo del impacto fue seguido por las risas de los hombres que estaban de pie. Castor, en su calma, no mostró ninguna emoción. Solo inhaló su cigarro y, calmadamente, se acercó al soldado caído. «No se trata de ustedes», dijo casi en un susurro. «Esto es un mensaje». La grabación continuó y el soldado fue ejecutado con el machete de un solo golpe. El cuerpo cayó al suelo mientras la sangre se derramaba sobre el plástico negro extendido en el piso. Los otros prisioneros gritaron, pero sus voces se perdieron entre el bullicio de las risas de los hombres que observaban. Lo que vino después fue aún más perturbador. Los otros 3 soldados fueron sometidos a torturas espantosas. Primero les amputaron los dedos, luego los desollaron vivos. Todo estaba siendo grabado con una calidad asfixiante. No era simplemente una ejecución, sino un espectáculo cruel. Las carcajadas y los gritos de los torturadores llenaban la grabación mientras los prisioneros sufrían. Cuando la cinta llegó a su fin, los agentes permanecieron en silencio, incapaces de procesar lo que acababan de ver. La siguiente grabación, que también fue revisada, superó a la anterior. Esta vez no había soldados ni enemigos del cártel. La grabación mostraba a un grupo de niños pequeños de entre 6 y 10 años. Algunos estaban desnudos, otros vestían ropa sucia y desgarrada. Los niños se encontraban en una celda subterránea, encadenados por los tobillos, abrazándose entre ellos mientras lloraban.
Una figura vestida con guantes quirúrgicos y un delantal de plástico entró en la habitación, sosteniendo un bisturí en la mano. El grito de uno de los niños al ver la figura fue desgarrador, pero no hubo escape. Los niños fueron sacados uno a uno y lo que les ocurrió no quedó registrado en esa grabación. Sin embargo, en otro video posterior, se vieron cuerpos de niños envueltos en bolsas plásticas, almacenados como mercancía. Alguien apagó la grabadora bruscamente. «Esto no puede salir de aquí», murmuró con la voz quebrada. Nadie quería pensar en lo que acababan de presenciar, pero todos sabían que lo que habían encontrado no solo involucraba narcotráfico o lavado de dinero. Castor y sus socios no solo operaban en esas actividades, estaban implicados en redes de trata, experimentos sádicos y actos indescriptibles que desbordaban la moral y la humanidad. El impacto de las grabaciones dejó a los agentes estupefactos. Todos sabían que las imágenes que habían visto no solo los perseguirían en sus pesadillas, sino que también representaban un nivel de corrupción que jamás habían imaginado. Un veterano con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el crimen organizado pasó la mano por su rostro, visiblemente afectado. «Esto no puede salir de aquí», dijo con voz áspera mirando al suelo. «Si esto llega al público, será el fin de todo. El gobierno, el ejército, todo lo que nos queda». El silencio en la sala era espeso. Iban mucho más allá del horror que contenían. De salir a la luz, el daño sería irreversible. No solo expondría la corrupción dentro de las instituciones, sino que desataría una guerra que ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad podrían controlar. El narcotráfico ya había demostrado que tenía aliados en todos los sectores, en la política, en el ejército, en la policía. Si esta información se filtraba, el caos sería indescriptible. Un joven agente con el rostro aún incrédulo miró a los demás. «Esto es peor de lo que imaginamos. Sabíamos que el cártel estaba involucrado en mucho más que drogas, pero esto es algo diferente». Todos estos horrores solo muestran que, definitivamente, los cárteles de la droga han sido, durante décadas, una de las fuerzas más enigmáticas, temibles y a menudo incomprendidas del mundo. A pesar de los esfuerzos continuos de gobiernos, agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad de diversos países, nunca lograremos conocer al 100% qué son, cómo operan y hasta dónde llegan sus tentáculos. Este misterio, esta opacidad, no es fortuita ni casual. Es la manifestación de un poder que escapa a la comprensión humana, un poder que se mueve en las sombras y que, por su propia naturaleza, se resiste a ser desentrañado. Es difícil imaginar lo que los cárteles son capaces de hacer. Cada vez que creemos que hemos llegado al fondo de la cuestión, cada vez que creemos que conocemos toda la extensión de su influencia y control, la realidad nos muestra que estábamos equivocados. Las historias sobre narcotraficantes, traficantes de armas, sobornos y asesinatos están lejos de ser la punta del iceberg. Lo que observamos es solo una fracción de lo que en realidad representan, de lo que realmente son capaces de hacer. Todo lo que podemos imaginar acerca de su poder, su crueldad y su influencia se queda corto. Los cárteles de la droga no son simples bandas de criminales, son imperios multimillonarios que operan a una escala que trasciende cualquier frontera. En muchos casos, son dueños absolutos de territorios enteros, no solo en México, sino a nivel global. Controlan rutas de distribución, manipulan mercados y ejercen una influencia tan vasta sobre las economías, los gobiernos y las sociedades que, si realmente lo quisieran, podrían alterar el orden mundial a su favor. Estos cárteles no se limitan a la producción y distribución de drogas. Su poder está enraizado en una red global que abarca desde el tráfico de personas hasta la manipulación de gobiernos enteros. Han logrado corromper las instituciones, comprar a funcionarios y crear un ambiente de impunidad que les permite operar con una libertad que resulta inimaginable para la mayoría de los mortales. El mundo entero sabe que el tráfico de drogas es uno de los negocios más rentables del planeta, pero lo que pocos se atreven a reconocer es que este mercado está controlado por estos cárteles con una eficacia escalofriante. Pero aquí viene lo más inquietante. Estos cárteles no se dedican a conquistar el mundo por pura ambición de poder, sino por una razón mucho más simple y a la vez más aterradora. No lo necesitan.
En otras palabras, los cárteles de la droga ya controlan una parte significativa del mundo, pero el resto no les interesa. Si decidieran, sin duda alguna podrían tomar más poder, sumergir a la humanidad en el caos o incluso destruir el planeta entero. No lo hacen porque simplemente no lo requieren. Su objetivo no es apoderarse del mundo por completo, sino maximizar sus ganancias y expandir su influencia sin comprometerse a más de lo necesario. Este control discreto, casi invisible, es precisamente lo que hace que los cárteles sean tan peligrosos. No buscan la notoriedad, no necesitan la gloria de un imperio o la fama de un dictador. Su poder es tan profundo y tan omnipresente que se ha vuelto casi invisible. No necesitan estar en los titulares de los periódicos todos los días. Lo único que requieren es que su negocio funcione, que sus redes de distribución sigan operando y que sus ganancias sigan fluyendo. El control sobre el mundo ya está implícito en su existencia misma. Nadie lo ve, pero todos lo sienten. Es precisamente este anonimato lo que les permite existir a plena vista, sin que nadie pueda detenerlos de forma efectiva. El mundo se ha acostumbrado a la presencia de los cárteles. Han penetrado todas las capas de la sociedad, y aunque no se hable de ello todos los días, su influencia está en todas partes. Las políticas gubernamentales, las decisiones empresariales, las relaciones internacionales, todas están de alguna manera moldeadas por el poder de estos grupos. Lo que realmente sorprende es la capacidad de los cárteles para mantenerse fuera del foco público, incluso cuando sus acciones están presentes en todos los aspectos de la vida diaria. Cuando el crimen organizado se infiltra en las fuerzas de seguridad, cuando los políticos son chantajeados o cuando comunidades enteras son sumidas en el miedo, ahí es donde vemos la verdadera magnitud del poder de estos cárteles. Ellos son los verdaderos titiriteros, moviendo los hilos de un mundo que aún se niega a reconocer su dominio. Lo más desconcertante de todo esto es que, a pesar de las enormes operaciones contra los cárteles, nunca sabremos con certeza el alcance total de sus capacidades. Cada vez que parece que se ha hecho un avance significativo, surgen nuevos cárteles, nuevas alianzas, nuevos métodos, y el ciclo continúa sin cesar. No hay manera de alcanzarlos, porque no operan de la manera convencional. Son como el agua, siempre fluyendo, siempre cambiando, siempre adaptándose. Y es que lo que los cárteles realmente han logrado es algo mucho más sutil que simplemente controlar el tráfico de drogas. Han creado un ecosistema donde todo está vinculado, donde sus tentáculos se extienden por todo el mundo. Tienen acceso a la información, a las armas, a los recursos y, lo más importante, al poder de la corrupción. Su influencia no radica en la fuerza bruta, sino en la capacidad de manipular, de influir, de pasar desapercibidos mientras construyen un imperio que es intocable. Ahora bien, ¿por qué no destruyen el mundo si poseen tanto poder? La respuesta es bastante sencilla. No lo necesitan. Los cárteles no están interesados en la destrucción por el simple hecho de hacerlo. Su interés radica en mantener su influencia y maximizar sus ganancias. Es un negocio, no una lucha por el poder mismo. En lugar de pelear por la supremacía mundial, prefieren operar en las sombras, en la ilegalidad, disfrutando de una fortuna inmensa. Sin embargo, el hecho de que los cárteles no tengan una intención explícita de arrasar con el mundo no significa que no puedan hacerlo. Si alguna vez decidieran que eso es lo que quieren, no habría mucho que los gobiernos o las organizaciones internacionales pudieran hacer para detenerlos. Solo sería cuestión de elegir el momento preciso, el lugar adecuado y, por supuesto, contar con los recursos necesarios. Este hecho resalta algo que muchos se niegan a reconocer. Los cárteles de la droga ya son, en muchos aspectos, los verdaderos dueños del mundo. Las naciones, las leyes y los sistemas de seguridad se ven impotentes ante la magnitud de su poder. La lucha contra las drogas no es solo una batalla contra los cárteles, sino contra un sistema tan profundo y arraigado que resulta casi imposible de erradicar. Así que, cuando miremos a nuestro alrededor, cuando pensemos que estamos a salvo, cuando creamos que entendemos todo lo que sucede, recordemos que los cárteles están ahí, operando en la oscuridad, expandiendo su influencia sin que nadie lo perciba. Son los dueños invisibles de nuestro mundo y nunca llegaremos a conocer la verdadera magnitud de su poder. Y si llegamos a imaginarnos lo que son capaces de hacer,
siempre nos quedaremos cortos. Estos personajes, aunque profundamente poderosos, son solo una pequeña fracción de lo que realmente representan estos grupos. Lo que el mundo conoce es apenas un apéndice de la gigantesca red criminal que se extiende por todo el planeta, operando en las sombras y siendo mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Estos líderes, al igual que figuras icónicas, funcionan como una fachada, un rostro visible que atrae la atención de la prensa y las autoridades. Son los que se hacen famosos, los que se convierten en nombres que todos reconocemos porque están más cerca de la superficie de un iceberg masivo y peligroso. Sin embargo, debajo de esta capa de notoriedad existen decenas, centenares, incluso miles de individuos mucho más ocultos y menos conocidos que tienen tanto poder, control y riqueza como aquellos que figuran en las listas más buscadas. Es cierto que estos cárteles son monstruosos en su capacidad para generar ganancias ilícitas, corromper instituciones y destruir vidas, pero los verdaderos arquitectos del poder detrás de estos grupos permanecen mayormente en las sombras. Es como el caso de un castor construyendo su hogar en el centro de un lago. La estructura visible y más prominente es la madriguera en la superficie del agua, pero debajo de ella hay una vasta red de túneles, ramificaciones y movimientos que pasan desapercibidos para quienes intentan entender la totalidad de la situación.